La sala de urgencias del Hospital Clínico San Marcos, en las afueras de Zaragoza, olía a antiséptico y a café recalentado a las 11:30 de la noche, cuando nadie imaginaba que esa madrugada cambiaría para siempre la vida de una enfermera a la que todos habían aprendido a ignorar. Se llamaba Elena Marín, tenía 36 años, y llevaba 3 años y medio trabajando en el turno de noche sin que nadie, ni siquiera sus compañeros más cercanos, supiera realmente quién era. Caminaba por los pasillos con la discreción de alguien que ha aprendido a no ocupar espacio, con el pelo recogido en un moño tirante y una expresión tranquila que muchos confundían con timidez. Nadie sabía que esa calma no era timidez, sino control, el mismo control que se aprende cuando se ha visto morir a personas en condiciones que ningún hospital civil podría imaginar. Aquella noche, como todas, Elena llegó 15 minutos antes de su turno para revisar el estado de los pacientes que dejaba atrás el equipo de tarde. La enfermera jefa, Pilar, una mujer de 50 y tantos con la paciencia gastada de quien lleva demasiados años en urgencias, le entregó el parte con la misma frase de siempre. Todo tuyo, Elena, como cada noche. Elena revisó cada caso con una minuciosidad que sus compañeros consideraban excesiva, aunque en el fondo sabían que gracias a esa minuciosidad nunca se les había escapado nada grave bajo su turno. El doctor Ramón Aguirre, jefe de guardia de urgencias, entró poco después de medianoche con el paso seguro de un hombre que llevaba 12 años ascendiendo en el escalafón del hospital y que disfrutaba recordándoselo a quien tuviera cerca. Era competente, nadie lo dudaba, pero también era de esos médicos que necesitaban que su competencia fuera vista, aplaudida, reconocida en cada informe. Cuando Elena le señaló una leve alteración en el patrón respiratorio de un paciente ingresado por un accidente de tráfico, él apenas levantó la vista de su tableta. «Lo tengo controlado, Elena», dijo con ese tono que usaba siempre que alguien cuestionaba su criterio. Ella no insistió. Simplemente anotó la hora, la observación y su nombre en el registro, como hacía siempre, sin drama, sin necesidad de tener razón delante de nadie. A la 1:15 de la madrugada, un aviso recorrió el hospital como una corriente eléctrica. Un helicóptero se aproximaba al helipuerto de la azotea, algo que en San Marcos ocurría muy pocas veces al año y siempre para traslados médicos programados con antelación. Pero esta vez no había aviso previo, no había protocolo activado, y el sonido que empezó a sentirse en las paredes del edificio no se parecía en nada al de un helicóptero sanitario convencional. Era más pesado, más contundente, como si trajera algo más que una camilla. Elena, que en ese momento terminaba de estabilizar la vía de un paciente en el box 3, se detuvo un instante al escuchar el rugido metálico sobre el tejado. Sintió una vibración que reconoció antes de poder explicarse por qué la reconocía, una sensación que llevaba años enterrada en algún lugar de su memoria y que ahora, de repente, volvía a la superficie con una claridad que la dejó paralizada durante 2 segundos completos. 2 segundos que a cualquier otra persona le habrían pasado desapercibidos, pero que en ella desataron un instinto que creía haber dejado atrás para siempre. Las puertas del ascensor de personal se abrieron con violencia en la planta baja apenas 90 segundos después. De ella salieron 6 hombres y mujeres vestidos con ropa de faena sin distintivos visibles, moviéndose con una coordinación que no tenía nada de casual y todo de entrenamiento militar. Detrás de ellos, una camilla avanzaba empujada a toda velocidad, con un hombre tendido sobre ella cuyo rostro tenía el color grisáceo característico de quien está perdiendo la batalla contra una hemorragia que nadie ha conseguido controlar. El jefe de seguridad del hospital intentó interponerse, exigiendo identificación, protocolo, autorización. La mujer que encabezaba el grupo, de unos 40 años y mirada de acero, ni siquiera aminoró el paso. Simplemente sacó un documento de su chaqueta y se lo entregó sin mirarlo, con la seguridad de quien sabe exactamente lo que ese papel puede hacer. Y entonces, en mitad del pasillo, sus ojos recorrieron la sala de urgencias como quien busca algo muy concreto, hasta detenerse, sin ninguna duda, en Elena Marín. La mujer se acercó a Elena con paso firme, atravesando el pasillo como si el resto del hospital no existiera. Se detuvo a apenas 1 metro de distancia y la miró con una intensidad que hizo que varios enfermeros cercanos contuvieran la respiración sin saber por qué. «Vas a necesitar dejar eso»,
dijo señalando la bandeja de medicación que Elena sostenía todavía entre las manos. Su voz era baja, plana, sin urgencia aparente, aunque cada palabra llevaba dentro el peso de algo que no admitía discusión. Elena la miró fijamente y preguntó, con la misma calma que empleaba siempre, ¿por qué? La respuesta llegó sin rodeos. Porque el hombre que traemos en esa camilla lleva 6 horas pasando por 3 equipos quirúrgicos distintos y ninguno ha conseguido detener lo que le está matando por dentro. Y porque su expediente, el verdadero, dice que usted sí puede. El corazón de Elena dio un vuelco que no se reflejó en su rostro. Nadie en aquel hospital, ni siquiera Pilar, que llevaba años trabajando codo con ella, conocía la existencia de ningún expediente verdadero. Para todos en San Marcos, Elena Marín era simplemente una enfermera competente, silenciosa, algo reservada, que nunca hablaba de su vida antes de llegar a Zaragoza. Nadie sabía que detrás de esa reserva había una historia enterrada bajo 7 años de silencio deliberado. La mujer, que se identificó únicamente como Ibarra, no esperó más explicaciones. Giró sobre sus talones y comenzó a caminar de nuevo hacia el box de reanimación, dando por hecho que Elena la seguiría. Y Elena, para sorpresa de todos los que observaban la escena paralizados, dejó la bandeja sobre el mostrador y caminó tras ella sin dudarlo ni un instante. Dentro del box, la escena era la de una guerra silenciosa contra el tiempo. El paciente, un hombre de unos 45 años, de complexión fuerte, tenía el abdomen cubierto de vendajes recientes que ya empezaban a teñirse de un rojo oscuro y constante. 4 personas del equipo de Ibarra se movían alrededor de él con una precisión que Elena reconoció de inmediato, la precisión de quienes han trabajado juntos en condiciones donde un solo error cuesta una vida. Elena se acercó a la cabecera sin pedir permiso, levantó los párpados del paciente, comprobó la reacción pupilar, contó el pulso carotídeo con 2 dedos mientras miraba de reojo el monitor. Después estudió la imagen médica proyectada en una pantalla portátil durante varios segundos que a los demás les parecieron eternos. ¿Dónde operó el tercer equipo?, preguntó sin levantar la vista. Uno de los hombres del grupo respondió de inmediato, con precisión militar, abordaje central estándar. Elena volvió a preguntar, esta vez con más filo en la voz, si alguien había explorado el lado izquierdo de la ruta mesentérica. Silencio. Un silencio que se prolongó lo suficiente como para confirmar lo que ella ya sospechaba. Entonces se les escapó, dijo Elena, sin dramatismo, como quien constata un hecho médico y no una acusación. Y en ese instante, todo el equipo de Ibarra comprendió que la mujer a la que acababan de sacar de un turno de urgencias no era una enfermera cualquiera. Fue entonces cuando las puertas del box volvieron a abrirse de golpe. El doctor Aguirre entró con el rostro desencajado, exigiendo saber qué estaba pasando, quien había autorizado que una enfermera sin acreditación quirúrgica estuviera tocando a un paciente en estado crítico. Elena ni siquiera se giró para mirarlo. Necesito quirófano ahora mismo, dijo dirigiéndose a Ibarra, ignorando por completo al médico que llevaba 3 años tratándola como si fuera invisible. Aguirre insistió, alzando la voz, recordándole que su turno había terminado, que no tenía credenciales para intervenir en una cirugía, que aquello era una locura sin precedentes en la historia del hospital. Ibarra se limitó a mirarlo una sola vez, con una frialdad que hizo que el propio Aguirre diera un paso atrás sin saber muy bien por qué. Lo que Aguirre no sabía, lo que nadie en aquel pasillo sabía todavía, era que en los próximos 11 minutos, Elena Marín iba a ponerse unos guantes quirúrgicos por primera vez en 7 años, y que sus manos, esas mismas manos que llevaban 3 años cambiando vías y ajustando goteros en turnos de noche interminables, estaban a punto de recordar algo que su mente había intentado enterrar para siempre. Porque lo que estaba a punto de suceder en aquel quirófano no solo iba a salvar la vida de un coronel del ejército español. Iba a desenterrar un secreto que Elena había guardado durante 7 años, un secreto que estaba a punto de salir a la luz delante de todo el hospital que nunca se había molestado en preguntarle quién era realmente. El quirófano número 2 de San Marcos era el más pequeño de los 2 disponibles para cirugía mayor, pero en aquel momento se convirtió en el centro exacto del universo para las 7 personas que trabajaban dentro de él. 11 minutos después de salir del box de reanimación, Elena ya estaba vestida con la bata verde,
las manos enguantadas y los ojos fijos en el campo quirúrgico abierto ante ella. El anestesista del equipo de Ibarra, un hombre de pocas palabras llamado Bruno, manejaba la vía aérea del paciente con una destreza que solo se adquiere en condiciones donde no existe margen para la duda. La instrumentista del hospital, una mujer llamada Rocío que había sido sacada de una operación programada para asistir en aquella emergencia, observaba a Elena con una mezcla de desconcierto y fascinación que no intentaba disimular. «Usted ya ha hecho esto antes», dijo Rocío, casi como una pregunta, casi como una afirmación. Elena no apartó la mirada del campo quirúrgico. «Hace tiempo que no», respondió simplemente, y esa respuesta bastó para que Rocío entendiera que no debía insistir más. Elena pidió el separador con una precisión que no dejaba lugar a dudas, y cuando sus dedos encontraron el ángulo exacto que los 3 equipos anteriores habían sido incapaces de localizar, algo en su rostro cambió, apenas un instante. Apenas una fracción de segundo en la que la enfermera silenciosa del turno de noche desapareció para dar paso a alguien completamente distinto. La presión del paciente cayó a 78/40 mientras ella trabajaba, y Bruno anunció los números con la calma de quien ha vivido situaciones mucho peores. «Necesito 5 minutos», dijo Elena sin levantar la vista. «Tiene 3 antes de que tenga que tomar otras decisiones», respondió Bruno. «Entonces necesitaré 4», replicó ella, y siguió trabajando con una concentración absoluta que silenció por completo el resto de la sala. Nadie habló durante los siguientes minutos, salvo para comunicar cifras, presión, ritmo, saturación. Era el silencio particular de las personas que entienden lo que está en juego y han aprendido a convivir con ese peso sin que les tiemble la voz. Fue en el minuto 4 exacto cuando Elena encontró el sangrado. Estaba exactamente donde ella había predicho, un desgarro pequeño en la pared posterior de una vena que los equipos anteriores jamás habrían encontrado abordando desde el ángulo estándar. «Lo tengo», dijo, y nadie en la sala celebró en voz alta, porque todos comprendían que aquello no era el final, sino apenas el principio de que el paciente pudiera sobrevivir. Cerró el defecto con una economía de movimientos que Rocío, con 15 años de experiencia en quirófano, no había visto jamás en un hospital civil. La presión empezó a subir. El campo se mantuvo seco. Y por primera vez en más de 6 horas, el hombre que yacía en aquella mesa dejó de estar al borde de la muerte. Cuando Elena se retiró de la mesa para dejar que el equipo cerrara la incisión, se quitó los guantes con manos que, para su propia sorpresa, no temblaban en absoluto. Fue entonces cuando Rocío le hizo la pregunta que todos en aquella sala llevaban queriendo hacer desde el primer minuto. ¿Dónde aprendió a operar así? Elena la miró durante un segundo largo antes de responder. «En sitios que usted no querría conocer», dijo, y salió del quirófano sin dar más explicaciones, dejando tras de sí un silencio cargado de preguntas sin respuesta. En el pasillo, apoyada contra la pared, se permitió 20 segundos exactos de agotamiento antes de guardar de nuevo la compostura que la había protegido durante 7 años. Fue entonces cuando Ibarra se acercó a ella con una expresión que había cambiado por completo desde que se conocieron en urgencias. «Está estabilizado», dijo. «La presión se mantiene. Bruno cree que podrá estubarlo en unas horas». Elena asintió sin decir nada, y entonces Ibarra pronunció las palabras que iban a cambiar el resto de aquella madrugada para siempre. «¿Quieres saber quién es él, verdad?», dijo. «Se llama Coronel Diego Roldán, jefe de un programa clasificado de operaciones especiales. Y hay algo más que debería saber antes de que él despierte. Algo relacionado con un expediente que lleva 7 años esperando a que alguien tenga el valor de abrirlo. Un expediente con su nombre». Elena siguió a Ibarra hasta una pequeña sala de descanso junto a la cafetería del personal, donde el silencio del hospital a esas horas de la madrugada parecía aún más denso. Ibarra cerró la puerta tras de sí y se sirvió un café que no llegó a probar. «Usted fue cirujana de combate», dijo sin rodeos, «no enfermera practicante, no auxiliar. Cirujana, cualificada para operaciones en zona de conflicto, con 3 rotaciones activas antes de que su historial fuera reclasificado. Presentó la dimisión hace 7 años. El motivo oficial fueron razones personales.
Lo que no decía el papel era que usted asumió la culpa de una decisión que tomó otra persona por encima de usted, una decisión que costó 2 vidas. Elena dejó su propio café sobre la mesa con un gesto lento. Esos nombres no están en ningún expediente, dijo con voz firme aunque contenida. No, respondió Ibarra, no están. Pero yo lo sé porque fui la investigadora junior en la comisión que recomendó su baja. Tenía 29 años entonces, y no tenía el rango suficiente para oponerme a aquella conclusión. Ha sido un asunto sin resolver en mi conciencia durante 7 años. Lo siento, añadió, por lo que eso pueda valer ahora. El silencio que siguió fue distinto a todos los que Elena había conocido en su vida profesional, un silencio cargado de 7 años de peso que empezaba, por primera vez, a moverse del lugar sin llegar a desaparecer del todo. La puerta se abrió de golpe antes de que ninguna de las dos pudiera decir nada más. Era el doctor Aguirre, y detrás de él, con expresión nerviosa, el administrador del hospital, un hombre llamado Fermín Casals que llevaba el cargo con más ansiedad que autoridad real. Necesitamos hablar sobre lo ocurrido en el quirófano 2, dijo Casals leyendo de una tableta con la cadencia de quien recita algo que no ha escrito él mismo. El hospital tiene la obligación de revisar cualquier procedimiento realizado sin la acreditación correspondiente. Ha salvado la vida de un hombre, respondió Ibarra sin levantar la voz, pero con una autoridad que llenó toda la sala. Ese no es el problema, insistió Casals, el problema es el procedimiento. Elena Marín actuó bajo autorización militar de emergencia, dijo Ibarra, algo que anula cualquier proceso interno de este hospital. Si desean iniciar una revisión, son libres de hacerlo, y yo seré igualmente libre de hacer las llamadas necesarias para que esa revisión no llegue jamás a ninguna conclusión que les convenga tener por escrito. Aguirre miró a Elena entonces con una expresión que ella no había visto antes en él, algo que empezaba a parecerse, incómodamente, al respeto. Revisé el caso de Gorman, dijo refiriéndose al paciente cardíaco de esa misma noche, y también el de la chica del traumatismo craneal, con los horarios que usted anotó. Tenía razón las 2 veces, antes que nadie más en esa sala lo viera. Elena no respondió. No sé cuál es su historia completa, continuó él, pero creo que llevo tiempo interpretando algo de forma equivocada. Y entonces, sin decir nada más, salió de la sala dejando tras de sí una pregunta que Elena llevaba 3 años sin escuchar de labios de nadie en aquel hospital. Ror necesitará hablar con usted cuando despierte del todo, dijo Ibarra una vez a solas de nuevo. ¿Sabe algo de su historial, verdad?, preguntó Elena. ¿Conoce a alguien con su formación específica que operó?, respondió Ibarra, pero no conoce el resto. Y hay algo más que debe saber antes de que él la busque. Su expediente de baja tiene 2 documentos, el que terminó su carrera, y otro que nunca llegó a presentarse formalmente porque la persona que lo redactó no tenía el rango para forzar su entrada en el sistema. Ese segundo documento lleva 7 años guardado en un archivo sellado. El coronel Roldán tiene la autoridad para presentarlo ahora mismo. Y si lo hace, su baja quedaría reclasificada. Sus credenciales quirúrgicas, restauradas. Su historial, tal como debería haber sido siempre. Elena sintió que el suelo bajo sus pies se movía de una forma que ningún terremoto había conseguido en 7 años. Pero antes de que pudiera procesar del todo lo que Ibarra acababa de decirle, un sonido comenzó a filtrarse desde el pasillo, pasos, muchos pasos, subiendo por la escalera principal con una urgencia que no tenía nada que ver con el equipo de Ibarra. Y entonces, la propia Ibarra se quedó completamente inmóvil, con la taza de café a medio camino de sus labios, mirando fijamente hacia la puerta. Ese no es mi equipo, dijo en voz baja. Y en ese instante, Elena comprendió que lo peor de aquella noche todavía estaba por llegar. Los pasos se detuvieron frente a la puerta de la sala de descanso, y cuando ésta se abrió, no fue ningún miembro del equipo de Ibarra quien apareció, sino un hombre de unos 60 años, cabello plateado, traje impecable, con la postura de alguien que llevó uniforme durante décadas y nunca dejó de comportarse como si aún lo llevara. Detrás de él, 7 personas más ocupaban el pasillo con la disciplina discreta de una escolta que no necesitaba parecer una escolta. Ibarra se puso de pie de inmediato. Ese hombre, murmuró a Elena sin apartar los ojos de él, es el general retirado Ernesto Valverde.
Valverde entró en la sala con una sonrisa que no llegaba a los ojos y pronunció el nombre de Elena con una familiaridad que a ella le resultó física, casi dolorosa. «¿Cuánto tiempo, Elena?», dijo, como si los 7 años transcurridos fueran una simple pausa entre dos conversaciones. Ella no respondió. «Sé por qué está aquí», continuó Valverde, «y sé lo que cree tener contra mí. Le aconsejaría que considerara la diferencia entre lo que está documentado y lo que realmente puede sostenerse ante un tribunal». Elena lo miró fijamente. «He tenido 7 años para pensar exactamente en esa diferencia», respondió, «y esta vez la documentación existe, completa, y ya no depende únicamente de mí». Fue entonces cuando Ibarra recibió una llamada urgente en su radio. La transmisión del expediente del coronel Roldán, el que contenía 3 años de investigación sobre las decisiones que Valverde había tomado en aquella misión donde murieron 2 soldados, acababa de completarse con éxito hacia 3 destinatarios distintos, entre ellos un repositorio legal federal donde quedaba registrada de forma irreversible. El rostro de Valverde cambió de manera casi imperceptible, la seguridad que lo acompañaba desde que entró en la sala empezó a resquebrajarse por primera vez. «No puede probar nada de eso», dijo, aunque su voz ya no sonaba tan firme como al principio. «Puedo probar la orden que usted firmó sin autorización médica», respondió Elena. «Puedo probar que 3 de los 4 médicos de aquella misión advirtieron por escrito que era clínicamente insensata, y ahora existe además el testimonio directo de un teniente que escribió 14 páginas antes de morir explicando exactamente lo que ocurrió aquella noche. Páginas que su hermana ha guardado durante 4 años esperando el momento correcto para entregarlas». El silencio que siguió fue absoluto. Valverde miró a Ibarra, después a Elena, y algo en su expresión se apagó como una luz que finalmente se queda sin corriente. Minutos después, 2 agentes federales entraban en el hospital con una orden que llevaba semanas preparada, esperando únicamente la confirmación de que el expediente había sido presentado a tiempo. Valverde fue detenido en el aparcamiento del hospital sin resistencia, con la misma expresión vacía de un hombre que comprende, tarde, que el poder que había ejercido durante toda su carrera dependía enteramente de que nadie se atreviera jamás a cuestionarlo en voz alta. 3 meses después, en una fría mañana de otoño, Elena Marín entró en una pequeña sala de formación en el mismo hospital donde había pasado 3 años siendo invisible. Frente a ella esperaban 2 estudiantes de enfermería, y en la pizarra, alguien había escrito su nombre junto a la palabra formación clínica avanzada. «Todo lo que van a aprender en esta sala», dijo mirando a los estudiantes uno por uno, «lo aprendí yo en otra sala, bajo condiciones mucho peores, con márgenes de error mucho más pequeños. Eso no significa que sus condiciones no importen. Significa que el conocimiento se transmite. Presten atención». Su historial había sido reclasificado semanas antes, sus credenciales quirúrgicas restauradas, y el general Valverde enfrentaba cargos federales que ocuparían titulares durante meses. Pero ninguna de aquellas noticias había cambiado tanto a Elena como aquella mañana en la que finalmente pudo decir en voz alta, delante de personas que la escuchaban de verdad, la lección que había llevado 7 años aprendiendo en silencio. Que el valor de una persona no necesita público para ser real. Que no se apaga porque nadie lo esté mirando en ese momento. Que el trabajo hecho con integridad total, en el turno de noche donde nadie observa, vale exactamente lo mismo que el trabajo hecho bajo los focos. Y que nunca, jamás, hay que confundir el silencio con la ausencia, porque a veces, las personas más peligrosas, y las más extraordinarias, son precisamente aquellas a las que nadie se molestó en mirar 2 veces.